Buenas tardes, mi nombre es Petra Marbella Bole Gutiérrez, estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia. De la cátedra que les voy a hablar es de termodinámica y el tema se trata de sustancias puras y de ejercicios. Es un mapa mental que les voy a presentar también. Entonces, sustancias puras. ¿Qué son sustancias puras? Son aquellas que son uniformes e invariables en su composición química. Y también cuenta con fases. ¿Qué son fases? Es el estado en que se encuentra la sustancia. Una sustancia puede existir en más de una fase, pero su composición química debe ser la misma. En la fase tenemos los cambios de fase. Tenemos que los cambios son de sólidos a líquidos y de líquidos a gaseosos. Como también pueden pasar de sólidos a gaseosos, a líquidos, ¿cómo se llama? Como lo puedan generar de este lado. También tenemos sustancias puras, que son, en las sustancias puras tenemos las propiedades, que son temperatura, presión y volumen. Y en las propiedades tenemos los puntos triples y los puntos críticos. También tenemos en ellas las líneas generadas por los gráficos de líquidos saturados y de vapores saturados. Ahora empezamos con lo que es los ejercicios. El ejercicio número 1 indica lo siguiente: un tanque rígido con un volumen de 2,5 metros cúbicos contiene 5 kilogramos de una mezcla saturada de líquido y vapor de agua a 75 grados Celsius. El agua se calienta poco a poco. Determine la temperatura a la cual el líquido contenido en el tanque se evapora por completo. Muestre el proceso en un diagrama TV. Tenemos que el primero es diagrama esquemático, donde lo tenemos en estado 1 y estado 2. El estado 1 tenemos volumen, líquido y agua. Al pasarlo por calentamiento al estado 2 tenemos volumen y agua. Entonces, lo que tenemos T1 es T1, que tenemos 75 grados Celsius. No tenemos T2, que es la incógnita, pero los otros se mantienen. B1 y B2 se mantienen con lo mismo. En la fase de mezcla tenemos líquido más volumen, y en la fase del estado 2 tenemos fase vapor saturado. Continuamos en el segundo paso, que es el sistema. El sistema será el agua encerrada en el tanque rígido, ¿verdad? Donde no vamos a mantener que no le entre ni le salga la materia. Entonces, en la tercera, tenemos que el tercer paso es cálculo de volumen específico. A partir de esta fórmula de B1, que es igual a M1 por B1. Entonces tenemos que despejando, tenemos que B sub 1, tenemos este resultado, que es igual a 0,5 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, en el cuarto paso, tenemos que el cálculo de T2, que es la incógnita, que es lo que se está buscando. Tenemos, como el volumen específico es constante, se busca en la tabla A4 de agua saturada. Tabla de temperatura en la subcolumna de vapor saturado, la temperatura que estén por encima y por debajo de 0,5, que es el que nos dio como resultado, ¿verdad? Tenemos que vamos a hacer una interpolación entre estos dos valores, 140 y 145. Que nos da esta fórmula de X, que es igual a este resultado que les voy a dar acá. Tenemos como resultado que X es igual a T2, que es igual a 139,32 grados Celsius.
En el quinto paso tenemos que el cálculo de presión inicial y final de estos estados, de los estados. Entonces, también se mantiene la interpolación teniendo que Y es igual a 0,50000, que nos da como resultado, nos da como resultado X, que es igual a P2, que es igual a 354,16 kilopascal. En este tipo de ejercicio nos enseña no solo procedimientos de solución, sino también el manejo de tablas termodinámicas y métodos de interpolación. Continuamos con el ejercicio número 2, donde determinar cuánto es la presión del gas nitrógeno a una temperatura de 175 grados Kelvin y volumen específico de 0,00375 metros cúbicos sobre kilogramo, con base en A, la ecuación del gas ideal, el B, que es la ecuación de estado de Van der Waals, y C, que es la ecuación de estado de Birchtritt-Gridman. Entonces, tenemos que el A, por la ecuación del gas ideal, tenemos que cálculo de R de nitrógeno, que es la constante de la tabla A1, que es igual a R, que es igual a 0,2968 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramos por grado Kelvin. Sustituyendo en la ecuación, tenemos que P nos da como resultado 13.851 kilopascal. Entonces, continuamos con el B por la ecuación de Van der Waals, determinar T y P a partir de la tabla A1. Temperatura crítica del nitrógeno es igual a 126,2 grados Kelvin. Presión crítica del nitrógeno es igual a 3,39 megapascal, que es igual a 3.390 kilopascal. El cálculo del parámetro A y B, tenemos que A nos da como resultado 0,1745 kilopascal sobre kilogramos cuadrados. El B es igual a este resultado de 0,001381 metros cúbicos sobre kilogramo. Sustituyendo en la ecuación del Van der Waals, tenemos que P nos da como resultado 9.515,97 kilopascal. Seguimos con el C. Por la ecuación de Birchtritt-Gridman, determinar la constante A y B del nitrógeno mediante la extracción de A sub 0, B sub 0, A y B de la tabla 3,4. ¿Qué son estos valores? El A sub 0, que es este, el B sub 0, tenemos el A, tenemos el B. Entonces, cálculo del volumen molar del nitrógeno B mediante su masa de la tabla A1. Tenemos que M es igual a 28,013 kilogramos mol sobre mol, que es el volumen molar que se está buscando. Entonces, B es igual a M por B, que es igual a este último resultado que nos da 0,10505 metros cúbicos sobre Kelvin mol. Entonces, sustituyendo todas estas ecuaciones que les estoy presentando, en la ecuación correspondiente tenemos que A es igual, nos dio como resultado 102,29. El B nos da como resultado
0,053779. Por lo tanto, que P es igual a este resultado que tenemos acá. P es igual a 10.100,04 kilopascal. Entonces, ¿qué nos deja este ejercicio? Este interesante ejercicio nos mostró 3 procedimientos diferentes para el cálculo. El de la presión de una sustancia pura, el de los gases ideales, el de Van der Waals y el de Birten-Brinkmann. Las diferencias están en que Van der Waals toma 2 parámetros de la relación de fuerzas de repulsión A y la atracción B, mientras que las de Birten-Brinkmann toman en consideración 5 parámetros. Tenemos que el ejercicio número 3 para el agua determina las propiedades faltantes y las descripciones de fase en la tabla siguiente. Tenemos una tabla, ¿verdad? Que es la que nos da. Entonces yo escogí la C, donde tenemos la T, que son 130, y la U, que son 1200. Lo demás no los tenemos. Entonces, empezamos con el primer paso. Paso 1. Se extraen de la tabla A4 los siguientes valores. Dado T, que es la que tenemos, son 130 grados Celsius que obtenemos. Entonces tenemos U sub F, U sub FG, U sub G sub G, H sub F y presión saturada, que es esta que tenemos acá. Entonces, el paso número 2, comparando como U sub F es menor que U, entonces es menor que U sub G. Según los datos extraídos, la fase es mezcla de líquido y vapor. Seguimos. El paso número 3, cálculo del valor de la calidad X, donde U promedio es igual a U sub F más X por U sub FG. Lo despejamos y tenemos que X, ¿verdad? Nos da como resultado, después del despeje, 0,33280. Entonces, en el paso número 4, tenemos que cálculo de la entalpía, que es H promedio, que es igual a H sub F más X por H sub FG. Se sustituyen estos valores y tenemos que U promedio es igual a este resultado de 1247,54 kilojoules sobre kilogramos. Entonces tenemos que voy un momento, pantalla completa. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿qué nos deja como resultado estos 3 ejercicios y el mapa? Como conclusión general de estos 3 ejercicios, tenemos que tomar un ejemplo, ¿verdad? Les voy a tomar un ejemplo sobre lo que es el funcionamiento en una caldera. El ejemplo es Planta Centro. ¿Por qué Planta Centro? Porque ellos trabajan con calderas. Y entonces tenemos que las calderas generadoras, para las calderas, se requiere son para generar el vapor. Entonces, para que ese vapor, el cual se mueve en las turbinas y genera electricidad. Entonces, esa es parte de lo que es ingeniería industrial, que fue lo solicitado, hablar sobre cada uno de sus carreras. Entonces, yo tomé, como por ejemplo ese de calderas, porque allí también
como lo dice ejercicio, se genera tanto vapor, con lo que vamos a trabajar, vapor y agua. Entonces, era como la conclusión de los 3 ejercicios. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.